un poco de Lost, Manifiesto, Lost in Space y Constelación. Todo eso incluye la nueva miniserie alemana de sci-fi y thriller de Netflix. La ciencia ficción tiene el potencial de explorar fenómenos inexplicables y simplemente dejar que la imaginación se desborde. Puede considerarse un testimonio de la visión futura que la humanidad tiene o del universo paralelo al que no le importaría pertenecer. La serie toma un enfoque bastante realista del género y lo mezcla con drama y misterio, y el resultado es convincente. Esto es Serie Desclasificadas. La historia se centra en la misteriosa desaparición de la astronauta Paula Groth y la búsqueda implacable de su familia por encontrarla. Paula siempre tuvo una visión positiva de la vida, a diferencia de su esposo Sven, un paranoico confeso. Estaba decidida a encontrar una solución para ayudar con la pérdida de audición de su hija, y la multimillonaria de la India, Benicia Moody, confiaba en ella con sus recursos para un descubrimiento revolucionario. La hija de Paula, Charlie, aspiraba a ser como Moody algún día, una mujer que partió de la nada y ayudó a otras mujeres ambiciosas a alcanzar grandes éxitos. Charlie había estado esperando el regreso de su madre después de completar su programa espacial. Estaba un poco preocupada cuando los paracaídas no se liberaron a tiempo, pero al final todo funcionó. Charlie estaba aliviada, pero incluso a través de la pantalla de televisión podía percibir que algo estaba mal con su madre. Sin saberlo, Charlie había notado lo que los demás no vieron, y desempeñó un papel decisivo en resolver el misterio detrás de la desaparición de su madre. El pánico comenzó a propagarse por el aeropuerto cuando el vuelo AE7606 Santiago de Chile se retrasó. Hadi y Paula habían abordado el vuelo, y sus familias esperaban con anticipación. Pronto se anunció que el avión había desaparecido, y se solicitó a las familias de los 178 pasajeros que tuvieran paciencia. Sven intentó ser positivo, sabiendo cómo impactaría toda la situación en Charlie, pero en lo más profundo no pudo evitar pensar en el peor resultado posible. A la mañana siguiente, las autoridades del aeropuerto anunciaron que su equipo había encontrado restos en el Atlántico. Sven no sabía cómo dar la noticia a su hija, y antes de lidiar con la pérdida, el gobierno intervino. Los detectives tenían motivos para creer que Paula había estado ocultando un secreto, y se preguntaban si estaba conectada con el accidente del avión. Sven simplemente salió del interrogatorio y condujo de regreso a casa con Charlie. La investigación que Paula había emprendido podría haber cambiado la forma en que funciona el mundo. Estaba encontrando forma de detener la muerte, y esperaba encontrar una solución que ayudara a que las células curativas que llevaba al espacio se regeneraran. Sven se preguntaba si había una conspiración detrás del accidente del avión, y comenzó a mirar de cerca cada video que tenía Paula y Hadi después del aterrizaje. Notó que aunque decía que las imágenes del aterrizaje eran en vivo, estaban grabadas y había una diferencia de 90 minutos. Estaba seguro de que Paula había descubierto algo crucial, y las autoridades temían que dijera algo inapropiado. Pronto, los detectives se pusieron en contacto con Sven nuevamente. El control de tráfico aéreo les había enviado la grabación de Paula capturada en fragmento grabado de una transmisión de radio. Paula había entrado en la cabina del avión durante la turbulencia y envió un mensaje codificado a Sven. Los detectives asumieron que Sven podría ayudarlo a descifrarlo, pero él no tenía idea del significado. La policía registró toda su casa para encontrar evidencia que les ayudara a descifrar el mensaje misterioso. Eventualmente, la grabación se hizo pública y hubo una gran indignación contra Paula y Hadi. Se asumió que ellos habían secuestrado el avión y eran responsables del accidente. Tan incómoda como era la idea, Sven recordó episodios de psicosis de Paula antes de la exploración espacial. Lo discutió con la esposa de Hadi y descubrió que Paula le había mentido a su equipo diciendo que era un problema menor, mientras que en realidad el médico le había recetado psicotrópicos para mantenerse estable. Sven finalmente descubrió que su esposa había dejado de tomar la medicación para pasar la prueba de sangre y quedó preguntándose si el accidente de avión fue el resultado de otro episodio de psicosis. El colega de Paula, Rainer, contactó a Sven después de ver en la televisión el acoso por el que estaba pasando. Le aseguró que tenía razón al creer que había un secreto que Paula conocía y que el accidente era un encubrimiento. Justo cuando Rainer estaba a punto de explicarse, sonó el timbre de su puerta y Sven perdió todo contacto con él. Se quedó preocupado por Rainer y decidió pasar por su casa. La sospecha de Sven resultó finalmente ser cierta. Rainer fue asesinado o llevado porque algo sabía. El microondas sonó y un archivo dejado debajo de él captó su atención. Era un archivo confidencial que confirmaba que Paula había establecido contacto con una criatura extraterrestre. Sven descubrió por qué su esposa se había convertido en un objetivo, y justo cuando pensaba que estaba más cerca de resolver el misterio detrás de su muerte, Charlie desapareció. Sven recordó que Charlie había dicho que había hablado con su madre por radio después de que se anunciara su muerte. Sven revisó la entrada de su diario y descubrió el lugar al que posiblemente se dirigía. Alguien había contactado a Charlie y le había pedido que fuera al lugar. Charlie lo hizo pensando que era su madre. No podía comprender la muerte de su madre,
y era más fácil y reconfortante para ella pensar que estaba viva y escondida en algún lugar. Al tiempo después, Sven llega al lugar y encontró una casa en un terreno abandonado que pertenecía a la extraña mujer con la que se encontraron en el aeropuerto. Sven descubrió que ella era parte de una pequeña comunidad decidida a tomar una posición contra el Estado, y estaba ansiosa por confirmar su intuición sobre el descubrimiento de Paula. Usaba el canal ruso para comunicarse dentro de su comunidad, y de manera inesperada escuchó a alguien más transmitir en el canal. Había estado escuchando el mensaje durante los últimos 2 años, y últimamente se había vuelto aún más claro. El ejército llevó a Sven y a Charlie a un campamento donde se reunieron con Rainer. Hadi presionó a Paula para que revelara las coordenadas y la hora de aterrizaje de la nave extraterrestre. Ella las anunció intencionalmente en voz alta para que el mundo las supiera. Los líderes mundiales parecían no tener idea de cómo lidiar con esto. El miedo dominaba sobre la voluntad de descubrir, y se decidió por unanimidad que la nave espacial sería bombardeada y destruida en el momento en que llegara a la Tierra. Se acordó que el mundo no estaba listo para tal descubrimiento y que podía conducir potencialmente a un desastre. Rainer anunció que era hora de que aterrizara, y la nave fue destruida en cuestión de segundos. El gobierno ya no se preocupaba porque la noticia llegara al público, ya que habían resuelto el problema de raíz. Después de la explosión, se informó que no se descubrieron rastros de la nave, lo que sugería que la nave espacial extraterrestre nunca había aterrizado en la Tierra. Sven se dio cuenta de que Paula había proporcionado las coordenadas incorrectas a Hadi, y solo Charlie conocía las correctas. Las había escrito en su brazo, lo que significaba que una vez más se convertirían en blanco del gobierno. El ejército regresó para llevarlos al campamento, pero Sven y Charlie lograron escapar. El Estado prefería que estuviesen muertos antes que permitir que la información real llegara al público. Después de sobrevivir a un accidente automovilístico, posiblemente planeado por Moody, Sven se puso en contacto con ella para pedir su ayuda. Charlie estaba emocionada de conocer a su modelo a seguir. Durante el almuerzo le preguntó a Moody por qué su madre fue confiada con la misión, y ella admitió que Paula estaba entre las personas más inteligentes que había conocido, y su deseo de cambiar el mundo la impresionó. Creía que el descubrimiento de Paula durante su misión era innovador, y juntas podrían cumplir su último deseo. Charlie sabía que su madre quería salvar a los seres extraterrestres, y Moody parecía desear lo mismo, así que le ofrecieron las coordenadas y la fecha. Sven y Charlie finalmente se sintieron aliviados de tener a alguien que realmente se preocupara por la visión de Paula. Se dirigieron al lugar de aterrizaje con Moody y Nora, y de repente Sven recibió un mensaje advirtiéndole que no se fiara de Moody. Nora ya había intervenido el teléfono de Sven, y como resultado también tenía acceso al mensaje. Informó a Moody sobre esto, y en cuestión de segundos su comportamiento cambió. Admitió haber bombardeado el avión porque creía que era un paso necesario para el estudio de los extraterrestres. Paula siempre había querido anunciar su descubrimiento al mundo. Creía que era un secreto que todos merecían saber. Pensaba que era injusto que solo unas pocas personas poderosas pudieran decidir el destino de la humanidad. Pero Moody quería mantenerlo en secreto y obtener ganancias del descubrimiento. Y en el momento en que Paula decidió establecer su punto de vista, Moody decidió eliminarla. Después de aterrizar, Paula se dio cuenta de que Hadi estaba transmitiendo información secretamente a Moody. La multimillonaria sabía que Paula estaba demasiado apasionada con el proyecto, y siempre priorizaría cambiar el mundo sobre satisfacer sus intereses egoístas. Moody se defendió sin vergüenza, creía que el accidente era simplemente daño colateral y que el descubrimiento que estaban a punto de hacer era su salvación. Estaba segura de que después de que el mundo se enterara del motivo del accidente, la coronarían como una heroína nacional. Moody estaba ansiosa cuando se dio cuenta de que no había señales de la nave alienígena. El arreglo se basaba en las coordenadas proporcionadas por Charlie, y Moody responsabilizó al padre y la hija por el fracaso. Estaba convencida de que le habían mentido y apuntó con un arma a Sven para asustar a Charlie y que admitiera la verdad. Charlie no tenía idea de lo que Moody estaba pidiendo, y afortunadamente Sven ideó una historia convincente para disuadir a la multimillonaria. Le recordó a Moody la psicosis de Paula, y el hecho innegable de que solo ella había escuchado la voz y había descubierto las coordenadas para el aterrizaje. Moody se dio cuenta de que tal vez todo había sido en vano, y ordenó a Nora que matara a Sven y a Charlie. Nora había perdido la fe en la causa y decidió perdonarlos. Durante el final de la serie, Sven finalmente descifró el mensaje que Paula les había dejado. Ella había pedido repetidamente que unieran las piezas, lo que significaba que Charlie tenía las coordenadas correctas y Sven tenía la fecha correcta. Todo este tiempo, Sven no podía entender por qué Paula había mentido sobre su aniversario siendo el día de San Nicolás, pero todo cobró sentido al final. Padre e hija mantuvieron la información en secreto, y mientras tanto, Benicia Moody fue arrestada por su papel en el accidente del avión. Todo gracias a Nora, quien finalmente decidió ser honesta y enfrentar las consecuencias de sus acciones. En el día de San Nicolás, Sven y Charlie se dirigieron al mismo lugar donde los habían apuntado con un arma 3 meses antes.
Esperaron pacientemente para finalmente encontrarse con extraterrestres, y se llenaron de alegría cuando se encontraron con la Voyager 1. Charlie se acercó y vio el disco dorado. Al tocarlo, empezó a reproducirse el mensaje grabado en 1977. Paula creía en el bien mayor. Tenía fe en que el mensajero no quería hacer daño y que tendría un impacto insondable en la humanidad. El regreso de la Voyager 1 al final de la señal sugirió que posiblemente había una especie de alienígena que había descubierto el mensaje de la Tierra y nos había enviado de vuelta a la sonda. Lanzada por la NASA en 1977, la Voyager 1 fue el intento de la humanidad de recopilar información y conectarse con especies extraterrestres. El disco dorado era un aparato fijado en la sonda espacial. Estaba destinado a resaltar la diversidad de cultura y la vida en la Tierra. El disco contiene saludos en 55 idiomas y simboliza la idea de la unidad en la humanidad. El regreso de la Voyager 1 fue un recordatorio del futuro que la humanidad había imaginado y de lo miserablemente que hemos fracasado en alcanzarlo. Recordó a la humanidad sobre el plan más grande de las cosas y que solo podría lograrse si el mundo se uniera como uno solo. La señal recuerda a los espectadores la necesidad de un cambio inmediato para que la humanidad avance un paso adelante. ¿Qué te pareció esta serie? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!